En la Biblia encontramos multitud de lugares sagrados y sitios especiales para Dios y para nosotros, los cristianos. Lugares Bíblicos es una producción del canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones. Es una iniciativa nacida desde la librería cristiana El Faro con el único deseo de emprender juntos un agradable y edificante viaje a través de estos lugares emblemáticos de la palabra de Dios. Queremos invitarte a venir con nosotros y recorrer a través de las Escrituras estos escenarios bíblicos registrados allí para conocer el significado y la importancia de ellos. Lugares Bíblicos, explorando por la palabra de Dios. Lugares Bíblicos, caminando con Dios. Betel, nombre que significa casa de Dios. Betel fue importante en el Antiguo Testamento, tanto por razones geográficas como religiosas. A causa de las corrientes de aguas abundantes, la región era fértil y atractiva para los asentamientos que datan de una época tan temprana como el año 3200 a.C. y respaldan la mención de una ciudad en los días de Abraham. En la actualidad, la aldea de Beitín descansa sobre gran parte de las ruinas de Betel, ubicada en la intersección de la ruta principal que atravesaba los montes de norte a sur y el camino que se dirigía desde Jericó hasta la llanura central. Betel era testigo de muchas travesías locales e internacionales. Se convirtió en una ciudad limítrofe destacada entre tribus y posteriormente entre los dos reinos. En el aspecto religioso, Betel sirvió como santuario durante las épocas de los patriarcas, los jueces y el reino dividido, por lo cual ocupaba el segundo lugar como centro religioso después de Jerusalén. Cuando Abraham entró en Canaán, edificó un altar en Betel donde invocó el nombre de Jehová. Génesis capítulo 12 versículo 8, y al que luego regresó después de su estadía en Egipto, capítulo 13 versículo 3 de Génesis. Su nieto Jacob pasó la noche en este lugar cuando iba camino a Siria a buscar esposa. El Señor le confirmó el pacto hecho con Abraham a Jacob mediante un sueño, y éste cambió el nombre del lugar que anteriormente se llamaba Luz por el de Betel, casa de Dios. Génesis capítulo 28 versículos del 10 al 22. Es probable que en los pasajes anteriores relacionados con Abraham se haya hecho referencia al nombre de Betel, pero sin seguir un orden cronológico. Cuando Jacob regresó con su numerosa familia, se dirigió
nuevamente a Betel para escuchar la confirmación del pacto que le hizo el Señor, y allí se le cambió el nombre por Israel. Jacob levantó una vez más en este lugar un monumento de piedra. Génesis capítulo 35 versículos del 1 al 16 y el libro del profeta Oseas capítulo 12 versículos 4 y 5. Después de este periodo patriarcal se produjo una amplia fortificación. En la época de la conquista, Betel y Ai fueron tomadas juntas. Libro de Josué, capítulo 7, versículo 2, capítulo 8, versículos del 3 al 17 y capítulo 12, versículo 9 y 16. Pero la derrota definitiva de Betel se relata posteriormente en el libro de los Jueces, capítulo 1, versículos 22 al 26. Al comienzo era una ciudad fronteriza de Benjamín. Josué, capítulo 16, versículos 1 y 2 y capítulo 18, versículos del 13 al 22. Más tarde, formó parte del reino del norte. Primer libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 28. Después que Abdías la anexara a Judá solo por un breve periodo. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 13, versículo 19. El arca del pacto estuvo en Betel durante parte de la época de los jueces. Jueces capítulo 20, versículo 27. Y las tribus convergieron allí por Benjamín a fin de vengarse de la atrocidad moral de Gabá. Jueces capítulo 20, versículos 18 al 28. Ofrecer sacrificios y buscar la guía del Señor. Jueces capítulo 21, versículos del 1 al 4. Betel también fue el lugar donde Débora, Jueces capítulo 4, versículo 5, y Samuel, primer libro del profeta Samuel, capítulo 7, versículo 16, juzgaron los asuntos civiles y religiosos de los israelitas de la región. Es evidente que Betel era vulnerable en la época de los jueces, ya que la arqueología demuestra que durante ese periodo fue destruida varias veces. David consideró que la ciudad era significativa como para enviar presentes mientras huía como fugitivo de Saúl, con la esperanza de establecer una amistad de valor diplomático para el futuro. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 30, versículo 27. Cuando David finalmente nombró Jerusalén como su capital, Betel creció y prosperó. Si bien Betel fue un lugar de adoración desde la época de Abraham hasta la de los jueces, Jeroboam I la convirtió en un centro religioso de su culto innovador y apóstata del reino del norte. Erigió un becerro de oro tanto en este lugar como en Dan y colocó sacerdotes que no eran levitas, estableciendo así una festividad ilegal para competir con las celebraciones y la religión de Jerusalén. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 29 al 33. Ubicada a 17 kilómetros al sur en Judá, Betel se destacaba por encima de Dan. Un profeta anónimo proveniente de Judá encontró allí a Jeroboam I y lo censuró, tras lo cual destruyó el altar del rey. Primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículos del 1 al 10. Otro profeta anónimo de Betel indujo al primer profeta para que desobedeciera. A causa de su desobediencia, Dios hizo que un león matara al primer profeta. Primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículos del 11 al 25. Parecería
que otros verdaderos profetas estuvieron ligados a Betel durante la época de la apostasía del norte, ya que Elías se encontró allí con un grupo de ellos mientras viajaba. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 2 y 3. Amós fue enviado a Betel para censurar el reino de Jeroboam II en el siglo 8. Amós capítulo 7 del versículo 10 al 13, puesto que era el centro de la idolatría del norte y su residencia real. Se enfrentó con la resistencia del sacerdote Amasías, quien le ordenó en vano que se fuera de la ciudad, además de las acusaciones proféticas de Amós contra los que ofrecían sacrificios en este lugar. Amós capítulo 4 versículo 4, también predijo la destrucción de Betel y sus altares famosos. Amós capítulo 3 versículo 14, capítulo 5 versículos 5 y 6, tal como lo hizo Oseas en su libro Oseas capítulo 10 versículo 14 y 15. Da la impresión de que Oseas hizo un juego de palabras con el nombre de Betel, ciudad de Dios, al referirse a ella como Bet-Aven, ciudad de un Dios falso. Oseas capítulo 5 versículos 8 y 9 y capítulo 10 versículo 5. La importancia religiosa de Betel también se confirma con la designación por parte de Asiria de un sacerdote en esta ciudad que les enseñara a los nuevos residentes provenientes del norte que habían desalojado a los israelitas. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 28. Más tarde, Josías profanó durante sus reformas otro altar falso de Betel. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículos del 4 al 19, y tal vez anexó la ciudad a su reino del sur. Fue destruida en el siglo VI durante el exilio. No obstante, algunas personas regresaron allí cuando fueron liberadas por los persas. Esdras capítulo 2 versículo 28 y Nehemías capítulo 7 versículo 32 y capítulo 11 versículo 31. Es probable que haya sido una ciudad importante en la época de Cristo, porque fue un fuerte romano de fines del siglo I. Betel, un lugar emblemático de la palabra de Dios.